Listo, perfecto. Bueno, entonces nuevamente muy buenas noches para todos. Pues espero que se encuentren muy bien. Me da gusto, bueno, volverlos a saludar y bueno, inicialmente, bueno, ofrecerles una disculpa, pues estamos haciendo como unas sesiones casi que semanalmente, pero bueno, la semana pasada tuve pues un inconveniente, entonces pues no pude realizar la sesión. Pues la idea es que sí, como que semanalmente pues tratemos como de hacer este tipo de sesiones y más teniendo en cuenta, por ejemplo, para esta tarea, la idea pues es que sí hagamos las sesiones que faltan porque pues es como pues bastante corto el tiempo en relación pues a la otra tarea que teníamos. Entonces como que se han ajustado un poquito más los tiempos, pero pues bueno, digamos que no quiero tampoco que se preocupen mucho. La idea pues es también como poderles colaborar y bueno, pues también digamos este tema pues es un poquito, van a ver de pronto que es como un poquito más sencillo que el otro tema pues que ya veníamos revisando. De todas maneras, bueno, pues la idea es como que en estas sesiones pues empecemos a resolver las dudas. Básicamente pues hoy voy a tratar de hacer una sesión como muy teórica, como para que empecemos a mirar todos los conceptos, como pues esta es nuestra primera sesión de esta segunda tarea, entonces quisiera como empezar pues básicamente de cero y que empecemos pues a revisar cada uno de estos conceptos para que nos quede lo más claro posible. Otra cosa pues que quería comentarles también es que bueno, sé que muchas personas me han escrito pues para que revisar de pronto los avances que han tenido ustedes para esta segunda tarea y pues los diferentes avances que han tenido o que me han ido compartiendo mediante el foro. Bueno, pues les quiero comentar, básicamente pues hemos estado todos los tutores en este momento, digamos que por cierta directriz también que nos han dado, pues nosotros estamos como todavía empezando a revisar pues los ciertos elementos pues que quedaron de la tarea uno, como por ejemplo calificaciones y cosas así pues de las personas que entregaron tarde, entonces pues hemos estado como un poquito saturados también. Eh, entonces, bueno, nada, pues también como agradecerles pues por su paciencia y pues que por favor pues digamos nos tengan un poquito de comprensión ahí en ese tema de la revisión de los avances. Yo voy a tratar de ponerme al día, esperaría pues que al fin de semana ya pudiera tener todos sus avances revisados, las personas que me han podido compartir mediante el foro y también las personas que me han escrito vía chat. Entonces la idea pues es como poderles colaborar, pero pues de aquí en adelante espero pues ya poder tener como más tiempo para poderle responder mucho más rápido, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, señor, se ve la pantalla. Vale, perfecto. Muchas gracias, Vivian. Bueno, antes de iniciar, también quería hacerles una pregunta. No sé si de pronto pudieron revisar sus notas, pues creo que las notas de todo ya están publicadas. Por favor, el que tenga alguna duda con la nota, de pronto pues que tenga alguna inconformidad, pues por favor me cuente. Las personas que de pronto necesitan ponerse al día por alguna razón, de pronto que no hayan entregado, que tengan una nota perdida, pues la idea es que por favor también me contacten porque pues con ellos como que vamos a hacer como un plan de trabajo específico. Entonces, también como pues comentarles esto para que pues ustedes lo tengan presente, pero pues en general creo que pues a todas las personas que entregaron pues les fue muy bien. La mayoría de personas pues obtuvieron una nota pues sobresaliente, inclusive excelente, entonces bueno, no, pues me alegra mucho que realmente estemos como con ese compromiso con la asignatura y bueno, pues eso me motiva pues también a seguirlos apoyando y pues a seguir con todas estas sesiones y herramientas, ¿vale? Entonces, pues para que por favor de pronto las personas que no han revisado la nota, pues ya les comento pues que está subida a la plataforma. Si alguien por alguna razón no tiene la nota o tiene algún problema específico con eso, pues por favor la idea es que me contacte, ¿vale? Pero pues en general, como les comento, pues veo que pues a todos los que entregaron pues les fue bastante bien. Entonces, bueno, eso pues respecto, digamos, al tema de las notas. Como siempre, comentarles pues los canales de atención, recordarles pues todo también los canales que tenemos, no solamente la idea pues que es que ustedes accedan a estas sesiones, sino pues también están las sesiones de tutor en línea, donde hay otros docentes pues que también apoyan en este proceso de aprendizaje en nuestro curso de pensamiento lógico y matemático. Entonces, en caso de que de pronto tengan mayores dudas, inclusive dudas ya muy puntuales sobre el taller,
pueden conectarse a estas sesiones y pues nosotros estaremos allí para poderles colaborar. Sin embargo, bueno, pues digamos que por mi parte, pues también pueden seguir con toda la dinámica que hemos venido desarrollando, ¿no? Mediante los foros, mediante pues los canales de comunicación respectivos. Y pues como les comento, de pronto pues he estado, como todavía estábamos con el tema de la tarea uno, pues también como que eso nos retrasó un poquito el calendario, entonces por eso pues como que no nos hemos puesto al día y pues bueno, esto ha sido como de todos los tutores, entonces bueno, ahí comentarles pues que ya digamos de aquí en adelante espero ya poder revisar y pues darles una retroalimentación de todo lo que me subió en el foro, ¿vale? Bueno, perfecto. Para las personas que han tenido la oportunidad ya de leer la guía, la tarea 2, de pronto alguien me quiere comentar, eh, bueno, ¿no? ¿Qué le ha parecido? El tema de pronto pues ha sido como amigable. ¿Hay algún aspecto específico de pronto que ustedes quisieran comentar? ¿Cómo lo ven respecto también al tema de la tarea anterior? Y bueno, no sé pues qué diferencia o qué relación también le encuentran dentro de lo que veíamos en nuestra primera tarea con lo que se está viendo en el momento. Entonces, no sé, de pronto quién quisiera comentarme pues de las personas que ya han tenido algún avance con el taller. Profe, buenas noches. Hola, Stephanie, buenas noches. Buenas noches, compañeros también. Profe, en cuanto a la guía, este tema me parece de pronto menos complejo que el anterior y revisando la guía y como el ejemplo que hay para desarrollarla, yo tengo una duda, pero pues bueno, es más adelante y es si al momento de realizar, de resolver los problemas, el resultado, o sea, la suma de los números o de lo que contienen los conjuntos tiene que dar, o sea, hay una forma de hacer como de probar que está bien hecho el ejercicio. Una especie de validación, me dices, como validación del ejercicio, una comprobación matemática o algo así. Sí, exacto. Bueno, es que yo escogí el ejercicio B y en el tercer punto habla de unas personas 25 personas que utilizan entre Word, Excel y PowerPoint. Y, ay, qué pena. Y pues no me da el resultado de las 25 personas al final, siempre me falta o me sobran personas. Vale, listo, perfecto. Bueno, no, pues yo creo que ahí la mejor forma de encontrar como de cierta manera una comprobación, porque el problema es que esto no es 100% matemático, a pesar de pronto pues de que es también como un razonamiento matemático, hay cosas que no son 100% matemáticas. ¿Qué pasa, digamos, a diferencia de pronto las personas que ya van a tener la oportunidad de profundizar más en el tema? Yo sé que de pronto aquí hay personas de varias carreras y personas que de pronto pues van a ver esta asignatura y pues ya digamos de matemáticas posiblemente no van a profundizar tanto como otras personas que de pronto por ejemplo el área de ingeniería o algo así. Entonces, estas personas que ya de pronto van a tener una profundización mayor en el tema de matemáticas, pues se van a dar cuenta que van a ver como unos métodos para uno poder corroborar o comprobar este tipo de operaciones que se realicen. Aquí como el tema de pronto es más como de razonamiento lógico, entonces yo creo que la mejor comprobación o la forma más fácil pues sería de pronto haciendo la validación, en este caso por ejemplo por los medios que tenemos disponibles. Entonces ahí pues por eso es importante también que ustedes participen activamente en el foro, que pues empiezan a subir sus avances y pues yo igual les voy retroalimentando. El inconveniente pues es ese, ¿no? Básicamente pues que no tenemos como forma de hacer una comprobación porque casi que además el análisis es muy gráfico, sobre todo pues hablando del tema de los diagramas de Venn. Entonces al ser un análisis muy gráfico, a veces pues no permite digamos como ese análisis matemático para realizar una comprobación como tal. Pero bueno, pues la idea de pronto yo pues también, además digamos de la teoría, pues la idea es que podamos hacer unos ejercicios adicionales. Y bueno, pues les voy a comentar cómo van a ser las sesiones. Si no estoy mal, ustedes me corrigen en tal caso. Nosotros tenemos la entrega programada.
creo que para como dentro de 2 semanas, 2 o 3 semanas más o menos, que sería, si no estoy mal, para el día 3 de Quiero diciembre, ¿sí? recordar que es el día 3 de diciembre, dos Sí, es semanas. correcto. Exactamente, entonces de aquí al 3 de diciembre básicamente vamos a tener esta sesión y 2 sesiones más. Entonces, como se dan cuenta, en nuestra tarea anterior tuvimos la oportunidad de hacer 5 sesiones en las cuales resolvimos preguntas, casi que le dedicamos una sesión pues, a cada uno de los temas como para hacer una fundamentación teórica. Pero en esta sesión, inclusive, muchachos, yo les puedo decir que vamos a abordar pues todo lo teórico de este tema, porque así como lo comentó de pronto Stephanie al principio, es un tema pues que es un poco más amigable respecto pues al tema que veníamos analizando. Yo creo que el tema anterior era un poco más matemático, este es un poquito más de análisis gráfico y de análisis de razonamiento lógico. Entonces resulta de pronto un poco más amigable en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La sesión de hoy la vamos a dedicar netamente pues a hacer como un desarrollo teórico de lo que es esta teoría de conjuntos. Y la idea es que las próximas 2 sesiones la dediquemos pues a hacer ejercicios. Casi que yo diría que la próxima sesión, la sesión de dentro de 8 días, vamos a hacer ejercicios de aplicación y la última sesión pues la voy a dejar como siempre para que resolvamos dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues ustedes van a tener una retroalimentación, vamos a empezar a revisar como cada uno de estos aspectos y pues la idea es que, pues digamos, si ustedes tienen dudas o quieren reforzar de pronto estos elementos relacionados con la tarea, pues podamos aprovechar estas sesiones, ¿listo? Entonces, sin más preámbulos, pues entonces voy a iniciar hablando un poco como del tema teórico, como les venía comentando. La idea pues es comentarles un poco también, pues bueno, cada uno de estos elementos, cómo interactúan, pues qué podemos encontrar dentro de la teoría de conjuntos y pues de cierta manera ver también cómo pues se puede relacionar como con el tema que estábamos viendo anteriormente. Entonces, bueno, vamos a iniciar pues hablando un poco de pues en qué consiste o qué es la teoría de conjuntos. Entonces, básicamente se encarga de analizar los atributos que poseen como las relaciones que pueden establecer entre ellos y pues se refiere, digamos, a los conjuntos como tal. Entonces, un conjunto se define como una colección de objetos, de cierta manera, y la pertenencia pretende ser la relación que puede darse entre un objeto dado y un conjunto dado. ¿Esto qué significa? Lo que significa básicamente es que un conjunto es un grupo de elementos determinados y cuando hablamos de pronto un tema de pertenencia, pues básicamente lo que decimos es que si este objeto o este elemento forma parte del conjunto, decimos que el objeto pertenece y en tal caso, pues el objeto no pertenece. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que la definición es bastante simple. Tenemos, de hecho, en la imagen, pues tenemos 3 conjuntos. Se representan, digamos, de esta manera, pero pues también gráficamente se pueden representar de otro tipo de maneras. La idea, pues, es que se entienda más sobre todo como la definición, ¿no? Bueno, ¿qué es un conjunto? Entonces, básicamente un conjunto, digamos que aquí en esta definición tenemos una colección de objetos o elementos, donde pues tenemos una serie de elementos determinados en cada conjunto. Y pues cómo se relacionan entre sí, básicamente pues eso es lo que significa la teoría de conjuntos. O sea, cómo yo relaciono un grupo de objetos o de elementos con otro grupo de objetos o de elementos. Entonces, para eso, pues ya vamos, digamos, a empezar a hacer ejercicios y vamos a empezar como a detallar un poco más este tema. ¿Listo? Uno de los elementos importantes, pues es que hay que definir qué tipo de conjuntos existe. Entonces, ya encontramos, pues, que un conjunto tiene una serie de elementos, pues, que cada uno de esos elementos, pues, va a ser como parte constitutiva del conjunto. O sea, estos son los que van a constituir este conjunto como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el primer tipo de conjunto que vamos a encontrar es un conjunto finito, donde pues sus elementos pueden contarse o enumerarse en su totalidad. Entonces aquí, por ejemplo, en el ejemplo que ponemos tenemos un conjunto finito porque básicamente es un conjunto que contiene las vocales. Entonces las vocales básicamente son 5 vocales. Entonces es un elemento que es finito porque tenemos unos elementos que podemos contar en su totalidad, los podemos enumerar y pues digamos ahí no vamos a agregar ninguna otra vocal porque pues ya no hay. O sea, estas son las 5 vocales y ya, no hay más. Entonces, esto es lo que se refiere a un elemento, un conjunto finito, donde pues efectivamente tenemos un número muy específico de elementos y los podemos enumerar en su totalidad.
En caso contrario, pasan los conjuntos infinitos donde los elementos no se pueden contar o enumerar en su totalidad debido a que no tienen fin. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente aquí, pues uno de los ejemplos es los números como tal naturales, números enteros, números racionales y números reales en general, porque teniendo en cuenta pues que estos números inclusive pues tienden a ser infinitos, son números pues que no se pueden cuantificar, no se pueden contar, no se pueden enumerar en su totalidad. Entonces son esos conjuntos pues que tienen un grupo de elementos determinado, pero pues no podemos llegar a un fin realmente porque pues es un grupo de conjuntos demasiado grande. ¿Listo? El conjunto unitario básicamente se constituye por un único elemento. Entonces esto pues de cierta manera también es una especie de conjunto finito porque solo tenemos un elemento. A diferencia de pronto de otros conjuntos que pueden tener más elementos, entonces el conjunto unitario solamente tiene un elemento. Los conjuntos vacíos son conjuntos que no tienen ningún elemento, o sea, también existen conjuntos donde pues no tenemos absolutamente nada, entonces estos se denominan conjuntos vacíos. Un conjunto equivalente son aquellos que tienen igual cardinalidad, es decir, que tienen igual número de elementos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos dos conjuntos, si se dan cuenta, tienen elementos diferentes, pero pues básicamente en cuanto al número de elementos tienen los mismos, ¿no? Entonces, a la izquierda tenemos 6 balones de baloncesto y a la derecha tenemos 6 árboles. Entonces, es un conjunto equivalente porque tiene el mismo número de elementos, pero pues se diferencia, digamos, a los conjuntos que son iguales, ¿no? Los conjuntos iguales básicamente tienen los mismos elementos. Si se dan cuenta en la parte de abajo, tenemos 3 conjuntos de diferente color, pero pues si se dan cuenta, digamos que son los mismos conjuntos, solo que están organizados de una manera diferente, pero pues básicamente son exactamente los mismos conjuntos. Si le pusiéramos letras, entonces sería el color verde A, el color amarillo B y el color morado C. Y no importa, digamos, de la forma en la que estén organizados, pero pues digamos que interactúan de la misma manera. Entonces son conjuntos o grupos de conjuntos que tienen básicamente los mismos elementos, ¿listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos conjuntos disjuntos o disyuntivos, que pues digamos a diferencia de los conjuntos que son iguales, pues tienen elementos, o sea, no tienen ningún elemento en común. Entonces, por ejemplo, este es el caso de los conjuntos que vemos en la imagen, que básicamente pues cada uno tiene elementos totalmente diferentes, ¿listo? Entonces, bueno, como les venía comentando, pues esto de pronto es como un poquito más amable, digámoslo así. Es un poquito más sencillo, pero pues digamos en el análisis, pues sí, vamos a encontrar cierta complejidad y pues es aquí, digamos, donde vienen como los desafíos que tenemos en esta nueva tarea, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la representación, digamos, ya a nivel matemático que tenemos en un conjunto? Entonces ya vemos la representación gráfica, que esto va a ser algo muy importante para nuestro análisis, pero pues que definitivamente también hay que hacerle un razonamiento matemático en este caso. Entonces, para esto vamos a tener 3 elementos principales que vamos a considerar cuando hacemos una representación de conjuntos en términos ya numéricos o en términos específicos, ¿vale? Entonces tenemos un conjunto por comprensión. Entonces un conjunto se determina por comprensión cuando se da una propiedad que la cumplen todos los elementos del conjunto. Entonces recuerdan el ejemplo que poníamos en el conjunto finito, donde decíamos que, bueno, pues ahí solamente están todas las vocales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el conjunto A, básicamente pues esto se lee de la siguiente manera. El conjunto A que lo componen todos los X pues es el número de conjuntos, donde X pues es una vocal. Básicamente eso es lo que nos dice. Entonces, comprensión nos indica cuál es la propiedad que implica la pertenencia a ese conjunto, ¿listo? Yo no podría decir que ahí pertenece la letra B o la letra C o cualquier, digamos, consonante, porque básicamente no aplicaría acá, ¿no? O sea, aquí nos está limitando mucho de, bueno, cuál es el número de elementos o cuáles son los elementos que están aquí presentes. Entonces, básicamente nos dice que están solamente las vocales. ¿Listo? Eso tenemos en comprensión. ¿Qué tenemos en el caso de la extensión? Entonces, en el caso de la extensión tenemos que un conjunto está definido por extensión si se enumeran sus elementos. Entonces, en la parte de arriba teníamos como la propiedad, básicamente definíamos cuál era la propiedad del conjunto, ¿no? Decíamos pues que eran todas las vocales. Y en la parte de abajo en extensión ya podemos ver que tenemos la definición de cada uno de sus elementos. Entonces ya tenemos la letra A, letra E, la letra I, la letra O y la letra U. Entonces aquí
De pronto, pues esto pues es importante para que ustedes pues empiecen como a analizar también cuando les dan la proposición, digamos, matemática también de cómo se definen los conjuntos, pues básicamente ustedes ya van a entender cuándo se define un conjunto por comprensión y cuándo se define uno por extensión. Entonces, por extensión ya saben que están todos los elementos definidos y por comprensión básicamente la propiedad que los define. ¿Listo? Bueno, por favor, si tienen alguna pregunta, pues me van comentando, ¿listo? Si de pronto no ven la pantalla, si de pronto pues hay algún punto en el que quieran abordar, por favor me cuentan, ¿listo? Bueno, en el tema de la cardinalidad, entonces el cardinal indica el número o cantidad de elementos de un conjunto, o sea, esta es la cantidad finita o infinita. Entonces lo veíamos hace un momento, ¿no? Los finitos pues son conjuntos donde yo puedo contar el número de elementos que tiene ese conjunto. Los infinitos pues es donde yo definitivamente no puedo contar, ¿listo? Porque son efectivamente números infinitos, es un conjunto que tiene infinitos elementos, ¿vale? ¿Cómo se puede notar esa cardinalidad? Entonces tiene una cardinalidad, básicamente tiene una notación donde tenemos n de a, tenemos la letra a, tarda o numeral A. Entonces, esta es como la definición que se tiene. De hecho, pues ustedes en el taller creo que lo pueden encontrar, es como NA. Esta es como la notación más representativa, la que más se utilizan pues para definir el cardinal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dice inicialmente, entonces tenemos el siguiente conjunto, donde nos dice que X, o sea, es el conjunto de todos los X, ¿no? Donde X es un número entre 1 y 10. ¿Eso qué nos implica? Ahí nos está diciendo lo que es la comprensión, ¿no? La comprensión del conjunto. O sea, nos está dando la propiedad de este conjunto. Cuando ya lo planteamos en una extensión, entonces vamos a decir, pues básicamente, listo. Si es un número entre 1 y 10, entonces, ¿qué números tenemos? Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los números específicos. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? Pues básicamente, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Pues tiene 10 elementos, ¿sí? Los números del 1 al 10. ¿Listo? Entonces, este análisis, pues creo que yo pensaría que de pronto pues no habrán tenido ningún problema pues con este análisis. Básicamente pues es como, digamos, en la definición como tal, la representación de los conjuntos solamente es analizar cuál es la propiedad, básicamente qué trae ese conjunto, qué me dice ese conjunto, el número de elementos que ya sería como por extensión y pues la cardinalidad que es el número de elementos que tiene. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Realmente, pues como les comento, de pronto pues es un tema, pues ya digamos un poco más simple respecto pues a lo que veníamos revisando, pero pues que de cierta manera ya ustedes van a encontrar que va a tener cierta relevancia. Pero bueno, no sé si hasta acá de pronto tienen alguna pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con la definición. ¿Listo? Entonces, una vez definidos los conceptos, entonces va a haber algo que se va a llamar las operaciones entre conjuntos. Entonces, lo que veíamos en la parte de arriba al principio, la imagen donde interactúan todos esos conjuntos, pues básicamente se llama una operación entre conjuntos. Esto también ustedes lo pueden encontrar como álgebra de conjuntos y pues básicamente es como esa forma o esa relación que tienen los conjuntos cuando interactúan entre sí. ¿Listo? Entonces vamos a tener básicamente cinco operaciones entre conjuntos. Son operaciones, digamos, muy sencillas, pero pues es importante que también entendamos cómo operan cada uno en cada caso. ¿Listo? Entonces, inicialmente tenemos la unión entre conjuntos. Entonces, la unión es la operación que nos permite unir dos o más conjuntos para formar otro conjunto que contendrá todos los elementos que queremos unir, pero sin que se repita. ¿Listo? Más adelante vamos a ver un ejercicio como pues muy relacionado también con esto. Pero pues básicamente, ¿qué nos dice? Tenemos un conjunto A y un conjunto B. La unión de los conjuntos A y B será el conjunto formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B, sin repetir ningún elemento. Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el conjunto A que sea 1, 3, 5, 7 y 9, ¿sí? Y tenemos el conjunto B que puede ser 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué vamos a tener? La unión de estos elementos
vamos a tener que es todos los números de A, que serían 1, 3, 5, 7 y 9, y teníamos todos los números de B, que sería 2, 3, 4 y 5. Entonces, si se dan cuenta, 3 y 5 se están repitiendo, son elementos que no vamos a agregar nuevamente, porque pues básicamente se están repitiendo, ¿no? Entonces solamente agregaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9, que serían todos los elementos unidos, pero pues básicamente estamos casi que excluyendo esos que se repiten. Solamente estamos uniendo los del conjunto A y los estamos relacionando con el conjunto B, ¿listo? Eso sería básicamente la unión. Entonces, ¿cómo se define en este caso? Entonces nos dice que A unión B sería igual a todos los X donde X pertenece a A y además también X pertenece a B. ¿Listo? Básicamente pues esa es la definición, que pues sería esta misma que ustedes encuentran en la parte de abajo, ¿vale? La segunda operación que encontramos es la intersección. La intersección es esa operación que nos permite formar un conjunto solamente con los elementos comunes involucrados en la operación. Entonces tenemos dos conjuntos A y B, donde estará formado por los elementos de A y los elementos de B que sean comunes. Entonces los elementos no comunes de A y B serán excluidos. Entonces en el caso anterior, ¿qué decíamos? Decíamos que teníamos 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? Y el otro conjunto era 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los elementos que tenemos en común? Solamente el elemento 3 y el elemento 5. Entonces, si nosotros hiciéramos la intersección entre estos dos conjuntos, solamente los que tienen en común serían 3 y 5, y el conjunto nuevo sería solamente esa, esa relación que tienen cada uno de los conjuntos como tal. ¿Listo? Entonces, aquí, pues básicamente se hace es como o sea, se excluyen esos elementos, pues que no están comunes y solamente se dejan esos elementos que comparte cada uno de los conjuntos, ¿vale? Entonces, en eso consiste la intersección. La diferencia, entonces, es la operación que nos permite formar un conjunto, entonces, en donde dos conjuntos, el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que pertenecen al primero, pero no al segundo. Entonces aquí hacemos algo, pues digamos, un poquito diferente al tema de la unión, ¿no? Cuando hacíamos la unión, básicamente sumábamos todos los elementos. Y aquí lo que estamos haciendo es tomando esos elementos que, que están en este conjunto y hacemos como una resta. Hacemos una resta o estamos excluyendo también estos elementos, pues, que pertenecen al conjunto B. Entonces, dados dos conjuntos A y B, la diferencia de los conjuntos entre A y B estará formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Entonces, en este caso, en el caso del elemento que nosotros decíamos, bueno, aquí decía A menos B es igual a todos los elementos X, donde X pertenece a A, pero pues no pertenece a B. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos todos los elementos que pertenecen a A, que sería 1, 3, 5, 7 y 9, ¿no? Vamos a tener que también tenemos todos los elementos que no pertenecen a B. O sea que hay que excluir esos elementos que solamente pertenecen a B. En este caso decíamos que era 2, 3, 4 y 5. Entonces los elementos que pertenecen a B serían solamente 2 y 4. Entonces habría que quitar esos elementos y solamente dejar los que pertenezcan a A, pero que no pertenecen a B. ¿Listo? Entonces aquí, pues básicamente se hace como una diferenciación en cada uno de estos elementos. La diferencia simétrica. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Básicamente casi que estamos como sacando esa intersección que había. Entonces, recuerdan la intersección casi que es como una operación contraria de cierta manera, porque en lugar de dejar solamente los elementos de la intersección, lo que estamos haciendo es sacándolos, ¿no? Entonces, la definición es la operación que nos permite formar un conjunto en donde dos conjuntos, el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que no sean comunes a ambos conjuntos. Entonces, estos elementos que son comunes, ¿cuáles son? Básicamente los de la intersección. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Dados dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica estará formada por todos los elementos no comunes a los conjuntos A y B. Entonces, todo lo que tiene A y que no es común con B. En el caso del ejemplo, teníamos que eran 2, 3, 4 y 5. Decíamos que nuestra intersección era 3 y 5. O sea que esos serían los únicos elementos que no irían en este conjunto. ¿Listo? Aquí, bueno, importante pues también ver la representación de los símbolos que denota cada una de estas operaciones. Entonces, en la unión básicamente pues era una U, A unión B. En la intersección pues es como una especie de N, A intersectado con B. En la diferencia pues básicamente el símbolo de resta, A menos B.
o B menos A, también pues sería el caso, digamos, eso depende pues también de la operación que queramos hacer. En la diferencia simétrica, básicamente el símbolo de la diferencia sería este triángulo, entonces sería A, diferencia simétrica de B, que sería pues básicamente retirar esa intersección que tenemos, ¿listo? Y pues esta es la definición como tal ya. El complemento, entonces es la operación que nos permite formar un conjunto con todos los elementos del conjunto de referencia universal que no están en el conjunto. ¿Listo? Entonces tenemos un conjunto A que está incluido en el conjunto universal U. Entonces el conjunto complemento de A es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal, pero sin considerar los elementos que pertenecen al conjunto A. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que casi que tenemos que tomar todos los elementos del conjunto universal, que básicamente pues se llama U, que es donde está incluido este conjunto A. Entonces tenemos un conjunto universal que puede ser los números del 1 al 10, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Resulta que decíamos que nuestro conjunto A era 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? O sea que básicamente cuando nosotros estamos sacando el complemento, ese complemento sería eso que le falta a A para convertirse en U, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer básicamente es excluimos todos los elementos de A y pues definimos cuáles son los elementos que restan de U. Entonces, si decimos que U son los números del 1 al 10 y A es 1, 3, 5, 7 y 9, entonces nuestros elementos ¿cuáles serían? Serían 2, 4, 6, 8 y 10, ¿cierto? Porque sería el complemento, o sea, lo que le falta a ese conjunto A para convertirse en ese conjunto U, ¿sí? Casi que se hace como una especie de resta, si se dan cuenta también, como una diferencia, pero pues esta vez está haciendo desde el conjunto que tomamos de referencia, que en este caso es A, y lo que hacemos pues es básicamente como que completamos o complementamos con todo lo que resta del conjunto universal, ¿vale? Entonces estas son las operaciones entre conjuntos. No sé si de pronto en esta parte tienen ustedes alguna pregunta, duda, inquietud. Tenían claro pues este tema también de los conjuntos. ¿Ya de pronto era familiar para ustedes este tema? ¿Alguien de pronto que me quiera comentar si de pronto en el pasado había tenido la oportunidad de ver estos elementos? Me pregunta Julio, me dice, ¿hay link de asistencia? Julio, no, al final yo tomo la asistencia en general. Aquí el Teams me deja una asistencia ya determinada. ¿Listo? Listo. Entonces, alguien que me cuente, por favor, si de pronto en el pasado, anteriormente, pues había tenido la oportunidad como de ver esta teoría de conjuntos. Joana me dice, desde el colegio hace ratísimo. Y claro, ¿no? Pues de pronto era muy similar a lo que veíamos antes en nuestra tarea uno que yo les decía, pues esto casi que es como muy común, ¿no? Casi que nosotros lo vemos muy implícito dentro de nuestro aprendizaje, pero pues sí nos hace falta como revisar un poco y empezar como a repasar. Como les comento, pues este tema, digamos, teóricamente no es un tema complejo que requiera de pronto tanto detalle como el anterior. En el anterior sí teníamos que tener mucho detalle, que el conector, que si el conector va allí, entonces, ¿qué pasaba con muchas personas, no? Que entonces no, que no puso bien el conector, sino que este conector usó un conector diferente y la tabla de verdad le daba diferente. Entonces, estos son como análisis matemáticos un poquito más complejos respecto a esto. Casi que esto pues es hacer como un análisis gráfico y es lo que comentaba pues a la pregunta también que me hacía Stephanie, como bueno, ¿qué comprobación se puede hacer pues respecto a este tema? Entonces es difícil porque casi que todo es como muy gráfico. Pero pues sí se puede revisar y pues la idea, digamos, es que también con ejercicios pues empecemos como a aclarar ese tipo de dudas. ¿Listo? Me escribe Yuri, profe, han pasado como 84 años desde el colegio, sí, y yo sé que esto no lo tenemos tampoco tan fresco, ¿no? De hecho, bueno, pues también, digamos, uno de los retos que nosotros también tenemos como docentes, pues es mantenernos también como revisando todos estos temas, ¿no? Pues estos son temas que parecen sencillos, pero pues en los cuales uno se puede confundir muy fácilmente. Yuri, por ejemplo, me dice, necesito hacer ejercicios porque estoy súper enredada y totalmente de acuerdo porque eso es como todo, ¿no? O sea, uno no practica y pues hace rato uno lo ve y pues digamos que en el momento que uno lo ve le parece muy sencillo, pero pues hasta el momento que uno empieza a practicar, pues es cuando realmente se ven los elementos, ¿listo? Bueno, entonces, digamos, si no tienen aquí ninguna pregunta,
La idea básicamente de la sesión pues es que también como que complementemos toda esta información que les estoy comentando con algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos o simbología utilizada también dentro de la teoría de conjuntos para que ustedes lo tengan presente. Entonces, tenemos que se utiliza mucho pertenece, sobre todo para los elementos que son de diferentes conjuntos. No pertenece cuando pues ese elemento no pertenece a un conjunto determinado, está incluido, no está incluido. El elemento es menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Tenemos los elementos de operaciones que son la intersección, la unión, tal que. Estos que veíamos mucho cuando hacíamos nuestro análisis de razonamiento también de conectores lógicos, que tenemos el conector de conjunción, el de disyunción que básicamente es y, o. Tenemos varios nuevos conectores que es entonces. X que puede ser un elemento cualquiera, como les comentaba, o sea, casi que pues es como la pertenencia de los conjuntos. Y n, pues que puede ser, digamos, números naturales, pero pues también tenemos otro tipo de números, ¿no? O sea, esto, digamos que es como una simbología muy común, de hecho, pues podemos usar muchos elementos más, les podría indicar muchos más elementos o conectores que se pudieran utilizar. De hecho, por ejemplo, aquí no está el de la diferencia simétrica que lo vimos hace un momento, pero pues son también simbología pues que se utiliza. Esta es como la más común, como para que ustedes se familiaricen y pues esto nos va a servir como herramienta para los ejercicios que vamos a realizar, ¿listo? Entonces, bueno, alguien que por favor me ayude con la lectura del ejercicio. Determinar por extensión el conjunto y hallar el cardinal. Conjunto de A, X es un número producto de lanzar dos dados. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice aquí el ejercicio? Nos dice determinar por extensión el conjunto y hallar el cardinal. Entonces, ¿qué nos está diciendo y qué veíamos hace un momento? Entonces, decíamos que cuando tenemos un elemento por comprensión, básicamente nos están dando la premisa de este conjunto. ¿Qué nos da el ejercicio? El ejercicio nos da este elemento, que nos dice A, y básicamente como también acostúmbrense mucho, muchachos, como al tema de la lectura, ¿no? Cómo yo leo todos estos conjuntos, porque pues eso resulta importante también para la comprensión. Es como también la forma, pues, bueno, cómo yo puedo también interpretar esta información, pues, que me están dando acá, ¿listo? Adriana me escribe, profe, ¿puedo ver otra vez la diapositiva de la intersección? Listo, resolvemos esto y ya nuevamente vuelvo a poner la diapositiva, ¿vale? Bueno, entonces, determinar por extensión el conjunto. Entonces, ¿por qué nos pide por extensión? Porque ya tenemos la comprensión, ¿no? La comprensión nos dice, el conjunto A tiene todos los X, los elementos X. ¿Qué es X? X es un número producto de lanzar dos dados. Listo, entonces, ¿cuáles son esos elementos? Alguien que me pueda decir por extensión cómo podemos definir. ¿Cuáles son o qué número tengo yo Del 1 producto al de 6. lanzar dos dados? No sé bien si del 1 al 6 o del 1 al 12. Bueno, aquí hay como una trampita, ¿no? Y es importante que nosotros también analicemos, digamos, también pues, o básicamente qué nos está diciendo el ejercicio. Entonces nos dice que X es un número producto de lanzar dos dados. Como yo lo coloqué aquí, sería hasta 12, ¿cierto? Porque básicamente lanzar dos dados me da hasta 12. Pero si se dan cuenta, muchachos, aquí yo cometí un error en ese ejercicio. ¿Y por qué cometí un error? ¿Alguien me quiere comentar? Porque colocó el 1 y son El dos dados, 1. el mínimo 0. Es correcto, Cipriano. Entonces, el número mínimo que podría colocar aquí sería el número 2. Básicamente esto empezaría desde 2, ¿no? Entonces tendríamos 2, 4, 6. No, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el resto todos están bien, ¿cierto? Pero el número 1 no iría porque básicamente estamos lanzando dos dados. Si yo estuviera lanzando un solo dado, entonces ahí no tendría ningún problema, ¿cierto? Sería el número del 1 al 6. Pero aquí como puse número producto de lanzar dos dados, entonces básicamente el 1 no iría, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tachar el número U. ¿Listo?
¿Y qué tenemos acá? Vamos a decir que nuestro cardinal, el número de elementos, es el número de elementos que tiene el conjunto, ¿cierto? Y entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí, digamos, esto, pues tampoco iría, aquí iría el número 11, ¿no? Aquí no iría el número 10, sino el número 11. ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener 11 elementos en ese conjunto, ¿listo? Ahí creo que no tenemos pues mayor dificultad, ¿vale? Voy a regresar un momento acá, muchachos, porque Adriana me estaba preguntando que la diapositiva de intersección. Cuéntanos de pronto, Adriana, si tienes ahí alguna duda para poderlo revisar. ¿Listo? Adriana, no sé si estás viendo la pantalla. Vale, Adriana, entonces me comentas que no entendiste esa parte. ¿Qué duda tienes respecto a esta parte? Pues te voy a hacer un repaso, básicamente. Entonces, ¿qué nos dice la intersección? Básicamente la intersección nos dice lo siguiente, nos dice, dados dos conjuntos A y B, tenemos el conjunto A y el conjunto B que tiene una serie de elementos, nos dice que la intersección de los conjuntos estará formado por los elementos de A y los elementos de B que sean comunes. Los elementos no comunes de A y B serán excluidos. Entonces, ¿qué tenemos allí? Yo les ponía un ejemplo de que decía, el conjunto A tiene los números 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? Y el conjunto B tiene los elementos 2, 3, 4 y 5. En ese caso yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos que tienen en común esos dos conjuntos? ¿Alguien de pronto que me ayude con eso? 3 y 5. Profe, ¿por qué no dibuja los numeritos? Así como a Listo, lo Nachito, por listo. favor. Bueno, dame un segundo. Estoy aquí buscando mi herramienta para realizar los dibujitos, pero no la encuentro. Regalen un segundo, por favor. Listo, chicos. Entonces, ¿qué tenemos acá básicamente? Tenemos lo siguiente, ¿no? Yo voy a decir que mi conjunto A tiene los siguientes elementos. Entonces tiene 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? Mi conjunto B tiene 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué nos dice la intersección? La intersección nos dice, bueno, entonces básicamente, ¿qué vamos a hacer acá? Necesitamos tomar cuáles son los números que tenemos en común entre esos dos conjuntos. Entonces, ¿qué tenemos en común aquí entre esos dos conjuntos? Entonces, vamos a crear un conjunto nuevo que sería A intersectado con B. Y el número de conjuntos que me dé acá, el número de elementos, perdón, que me dé acá, pues va a ser el resultado de la intersección entre estos dos elementos. Entonces, alguien me decía que ¿cuáles elementos tenemos en común? Tenemos el elemento 3 y el elemento 5, ¿listo? Vamos a tomar la cardinalidad acá, ¿no? Entonces aquí decimos, como para agregarle, digamos, a este ejercicio. Listo, entonces el cardinal de A básicamente, ¿cuál sería, muchachos? ¿Cuál es el cardinal de A? 5. 5, ¿cierto? Porque 5. tiene 5 elementos, ¿no? Tiene el número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Nuestro cardinal de A va a ser 5, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro cardinal de B?
4. Serían 4, ¿cierto? ¿Listo? Y entonces aquí nuestro cardinal de la intersección que vamos a escribir, bueno, aquí se me acabó el espacio, pero que sería, se escribe de esta manera. ¿Cuál sería este cardinal, muchachos? 2. 2 porque se tienen dos elementos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar acá? Si se dan cuenta, el cardinal en la intersección siempre se va a reducir, ¿no? Entonces teníamos un conjunto de 5, un conjunto de 4, aquí solamente tenemos un conjunto de 2, porque solamente voy a tomar los elementos que están comunes, ¿cierto? Si esto fuera una unión que la veíamos aquí antes, entonces vamos a tomar lo mismo, ¿no? Tenemos A es igual a 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? Y B sería 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Si yo hago la unión entre A y B, aquí ¿qué me dice la premisa? Me dice que son todos los elementos de A con los elementos de B sin repetir ningún elemento. Entonces tendría que colocar 1, 2, 3. No coloco el 3 otra vez porque ya lo voy a incluir. 4, 5, 7 y 9, ¿cierto? Y ahí tenemos la unión. Si usamos el cardinal acá, entonces el cardinal de A sería 5, ¿cierto? Lo veíamos hace un momento. 5. ¿Cuál es el cardinal de B? 4, 4. ¿cierto? ¿Y cuál sería el cardinal de nuestra unión? 7. A unión B sería igual a 7, ¿cierto? 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, no sería 9, ¿no? Porque aquí no, o sea, no podemos sumar esto porque básicamente tenemos elementos repetidos. Entonces, ni este elemento que está repetido, ni este lo vamos a incluir, por eso nos queda 7, ¿listo? Entonces aquí de pronto como para ya, digamos, definirlo matemática o numéricamente, cómo es el ejercicio, ¿vale? En el tema de intersección, Adriana, no sé si te quedó de pronto alguna duda. No, señor. Claro, profe, muchas gracias. Listo, perfecto, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a continuar, muchachos. Vamos a seguir entonces en lo que íbamos acá, ¿vale? Entonces decíamos lo siguiente, ¿no? Decíamos que X es el número producto de lanzar dos dados, ¿no? Entonces básicamente aquí decíamos que encontramos el primer error porque si lanzamos dos dados, este elemento no pertenece. Entonces aquí podría, bueno, incluir inclusive el lenguaje simbólico, decir, bueno, no pertenece el 1 porque pues esto no cumpliría esta premisa de aquí, ¿listo? El cardinal pues sería el número de elementos que está, entonces básicamente esto sería 11. Digamos, como se dan cuenta, pues esto es un poquito intuitivo. Esto es como más intuitivo que de todas maneras, ¿listo? Vamos a hacer un segundo ejercicio, muchachos. Nos dice determinar por comprensión el conjunto y hallar el cardinal. ¿Listo? Entonces, aquí, a diferencia del ejercicio anterior, nos está dando un elemento que está en extensión. ¿Por qué está en extensión? ¿Alguien me quiere comentar por qué este elemento es en extensión? Porque se pueden enumerar los elementos. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué nos decía la comprensión, no? Entonces, cuando teníamos la comprensión del conjunto, nos decía que era la premisa. ¿Qué premisa teníamos para definir ese conjunto? Cuando tenemos la extensión, básicamente, a partir de la extensión, nosotros definimos cuáles son los elementos. Si ustedes ven esto, este elemento que está en extensión, ¿cuál creen que sería la definición por comprensión del conjunto? ¿Qué dirían ustedes? Que es la tabla del 2. Cierto que sí, la tabla del 2 hasta el 10, ¿no? Entonces, X aquí ¿qué Sí. decimos igual a básicamente? Vamos a decir que son todos los X
que pertenecen a los números naturales, pero bueno, aquí también hay otro error diferente. Y básicamente, ¿por qué? Porque si lo definimos así de esta manera, entonces básicamente esto tendría que ser 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y esto es lo que no está sucediendo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes definan bien cuáles son los elementos que contiene cada uno de estos conjuntos, ¿no? Entonces aquí, como él lo mencionaba Yuri, básicamente es la tabla del 2, ¿no? Entonces solamente es definir estos elementos. O sea, además de esta premisa, yo tendría que agregarle que todos los números X además son pares, ¿no? X es par. O sea, ¿cómo hago para que esta premisa me quede bien, muchachos? Para que me quede conforme a lo que yo estoy colocando arriba. Entonces, básicamente tengo todo esto, pero pues además le agrego otra premisa donde digo X es par, ¿cierto? Y en ese caso sí me cumpliría, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante este tema de la comprensión, muchachos? Porque esto nos permite también determinar cuántos elementos o cuál es la naturaleza de los elementos que agrego acá y cómo yo lo puedo definir tanto por comprensión como por extensión, ¿sí? Entonces, es importante que siempre le damos la premisa, encontremos cuáles son los elementos en común, digamos, a partir de esta premisa y definamos, pues, básicamente cómo iría tanto por comprensión como por extensión. ¿Listo? ¿Cuál sería el cardinal de este conjunto, muchachos? 10. 10, ¿cierto? Aquí sí nos quedó bien el número 10. Profe, ¿Por qué? ¿me puede repetir, por favor, cómo es que se lee el conjunto así donde están las dos X? Listo, Por mira. favor. Entonces, yo digo lo siguiente. Yo digo que tengo el conjunto A. El conjunto A es igual a todas las X. Tal, esto es tal que X pertenece a los números naturales, ¿cierto? Y tal que X tiene estas propiedades, ¿no? Es menor o igual que 2 y mayor o igual que 20, ¿sí? Y tal que X sea par también, aparte de eso. Entonces aquí, ¿cómo se lee? A es la composición de todos los X, donde X pertenece a los números naturales, donde X tiene esta propiedad y donde X tiene esta otra propiedad. ¿Listo? Y esa es la forma como de leer básicamente. Gracias. Vale, con gusto. De esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional, comentario? Sé que pues este es un punto también del taller. Como lo ven, pues es de cierta manera como muy intuitivo. Es cuestión también como de analizar bien. Uno puede cometer errores en lo más intuitivo, en lo más sencillo, pues es de pronto donde cometemos más errores, ¿no? Pero entonces, por eso es importante como realizar el análisis, pues con cuidado, pero pues creo que, digamos, esto realmente pues es un tema como muy intuitivo, ¿vale? ¿Aquí alguien tiene de pronto alguna pregunta adicional antes de que pasemos al otro tema? Listo, perfecto. Sumo entonces que no tenemos preguntas, ¿vale? Tenemos un tercer ejercicio. Este tercer ejercicio nos dice lo siguiente, nos dice, dado los conjuntos A, B, C, U, determinar el resultado obtenido en cada caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dan un conjunto U, usualmente muchachos, para que lo tengan en cuenta, el conjunto U resulta o siempre se define como el conjunto universal. Y el conjunto universal, que es básicamente, es el conjunto que contiene todos los demás conjuntos, ¿vale? Entonces, cuando les pongan el conjunto U, y de hecho, muchachos, cuando ustedes estén haciendo o planteando los conjuntos, digamos, mi recomendación también es que ustedes traten de no utilizar esa letra U, ¿no? O sea, que la letra U siempre sea como un aspecto que refiera a lo que pertenece, digamos, todos los conjuntos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestro primer conjunto, que es nuestro conjunto U, que tiene los siguientes números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, los conjuntos los números del 1 al 10, ¿listo? Tenemos dentro de ese conjunto un conjunto que se llama el conjunto A, que tiene todos los números pares, ¿cierto? 2, 4, 6, 8 y 10, ¿cierto? Por otra parte, tenemos un conjunto que tiene todos los números del 1 al 5. Y finalmente tenemos un conjunto que tiene todos los números impares, básicamente. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio, muchachos? Nos dice que tenemos que hacer A unión B
que tenemos que hacer B menos U, que tenemos que hacer B, bueno, esa C, y que tenemos que hacer A menos B menos C. ¿Listo? Aquí claras las operaciones, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un conjunto que va a contener todo el resto de conjuntos. ¿Cómo voy a representar eso yo gráficamente? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el ejercicio? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está diciendo que hagamos gráficamente todo lo que nos está pidiendo acá. O sea, que hagamos un análisis matemático de, bueno, cómo operan estos elementos en cada caso. Nos dice que primero, pues que hagamos A unión B, que hagamos la diferencia entre B y U, que sería nuestro conjunto universal, que hagamos el complemento de B, esta C de aquí arriba no es el conjunto C, para que lo tengan en cuenta, sino es el complemento de B, y que tomemos el conjunto A menos el conjunto B menos el conjunto C. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer básicamente aquí, muchachos? Tenemos que representar gráficamente lo que nos están diciendo, ¿cierto? A unión B, pues me quedaría algo así, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un conjunto U que contiene 10 elementos. ¿Cómo están distribuidos esos 10 elementos, muchachos? Entonces, tenemos que el conjunto A son todos los números pares, ¿no? 2, 4, 6, 8 y 10, ¿cierto? El conjunto B es todos los elementos del 1 al 5, ¿cierto? Y el conjunto C serían todos los elementos impares del conjunto U, ¿cierto? Hasta ahí súper claro. Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Cuando decimos que A unión B, como bien recordábamos, la unión de los dos conjuntos básicamente lo que implica es que nosotros no repitamos los números que ya están, ¿no? Entonces, para eso, digamos, gráficamente se colocan así. Si se dan cuenta, pues ahí están todos los números. Están los 10 números distribuidos de acuerdo a como el ejercicio nos decía. ¿Listo? Cuando hacemos la unión, básicamente nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, que son los elementos del conjunto B. Y nos van a quedar los elementos restantes del conjunto A, que son los pares, ¿no? No los vamos a volver a repetir porque ya los estamos enumerando. Entonces solamente nos restaría 6, 8 y 10, ¿listo? ¿Cuál sería el cardinal de este conjunto, muchachos? ¿8? 8, ¿cierto? Porque básicamente esto tiene 8 elementos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltaría el 7 y nos faltaría el 9. Ahí están los dos elementos diferentes a tal conjunto, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos. Aquí vamos a hacer un análisis o qué nos pide el ejercicio. Determinemos el resultado obtenido en cada caso. Entonces, para yo poder hacer ese análisis, yo dije, bueno, aquí la forma más fácil de representarlo es gráficamente, que es a través de un diagrama de Venn, que ya pues ustedes están un poco más familiarizados con esto, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice? Hagamos un diagrama de Venn y hagamos el ejercicio y lo analizamos pues cómo queda la unión o cómo queda la operación que nos está diciendo. Entonces, lo hicimos mediante diagrama y además de eso lo hicimos también por extensión. O sea, definimos los elementos que están, ¿listo? Eso es lo que nos pide este ejercicio en este caso. Entonces, cuando dice determinemos el resultado obtenido, pues hagamos el diagrama de Venn relacionando los conjuntos que nos dieron inicialmente y también hagamos pues matemáticamente cómo nos queda. ¿Listo? Bueno, vamos al siguiente escenario. Nos decía que B menos U, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, vamos a sacar todos los elementos de B que, bueno, o sea, vamos a tomar U y le vamos a quitar todos los elementos de B que no estén con el resto de elementos, ¿listo? Y entonces, ¿qué vamos a tener acá? Básicamente vamos a tener que en este espacio, como estos números pertenecen no solamente a B, sino también pertenecen a A, entonces no los podemos excluir, ¿cierto? Y en el caso de C también pasa lo mismo, o sea, aquí si se dan cuenta, por más que se comparten, son elementos que también están incluidos en C. Entonces no los podemos sacar. El resto de elementos que no comparte B ni con A ni con C, pues básicamente sería un conjunto vacío. Esta es la representación de un conjunto vacío, ¿cierto? ¿Por qué nos queda vacío, muchachos? Porque pues a pesar de que aquí hay unas intersecciones, como se dan cuenta, estos elementos no solamente pertenecen a B, sino que también pertenecen a otros conjuntos, por eso no los eliminamos. ¿Listo? Si aquí hubiese elementos exclusivos de B, por ejemplo, no sé, el número 0, por ejemplo,
no sé, un ejemplo. Entonces este conjunto iría con el número 0, no sería un conjunto vacío. Entonces, importante aquí también, bueno, ya que menciono el número 0, importante que en la representación de los conjuntos vacíos, este es el símbolo, ¿no? No vayan a poner el número 0, porque eso puede implicar que ustedes están colocando que hay un elemento o el elemento 0 dentro de ese conjunto. Entonces, hay una diferencia muy grande, ¿no? O sea, donde no hay absolutamente nada y donde efectivamente, pues sí puede estar el número 0, ¿listo? Entonces, esto pues ya nos daría resultado a la segunda premisa que nos da. La tercera premisa que nos decía que necesitamos el complemento de B. ¿Listo? ¿Cuál es el complemento de B? Pues todo lo que está externo a B. ¿Alguien me puede decir cómo quedaría numéricamente? Vale, Joana dice 8. Sí, pero ¿cuáles son los elementos que tenemos en el conjunto o básicamente en esta operación? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Listo, mira, nosotros ya realizamos un análisis gráfico, ¿cierto? Donde nos dice que tenemos que sacar el complemento de B. Como ustedes saben, el complemento es esa parte, digamos, de B, que básicamente no, digamos, le faltaría a B para convertirse en U, ¿sí? O sea, los elementos que son ajenos a B, o básicamente casi que de U, estamos sacando todos los elementos de B. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? O sea, ¿qué nos dice la pregunta? Yo ya hice un análisis acá gráfico para determinar cuál es el resultado de esta operación. Pero entonces la pregunta es, como conjunto, como definición en extensión, ¿cómo lo definiría yo? O sea, ¿cómo es en extensión? Enumerando los elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría el conjunto resultante? Profe, serían los números que están en B y en C, 2, 4, 5, 7, 9 y 13. Me dices que 2, 4, 5. Sí, es que es un 5 el que está ahí, 13, 7 y 9, que son los que están en B y en C. Ah, no, perdón, el 2, el 4, sí, sí, están Vale. en el B y en el C. ¿Qué decíamos nosotros acá? Me voy a devolver un poquito, muchachos. Básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos el conjunto U, que son los números del 1 al 10, ¿cierto? Tenemos el conjunto A, que son todos los números pares. Tenemos el conjunto B, que son todos los números del 1 al 5. Y tenemos el conjunto C, que son todos los números impares, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio C? Nos está diciendo, tomen todo el conjunto U, muchachos, todo el conjunto U, que es este de acá, ¿sí? Y excluyan todos los elementos de B, ¿sí? O sea, saquen todos los elementos de B y déjenlo de U, ¿cierto? Ok. Entonces, casi que Sí, estamos... profe, entonces sería 6, 8, 10, 7, 9. Sí, de acuerdo. O pues Serían excluidos de la B. en orden, digamos, para conseguir la secuencia sería 6, 7, 8, 9 y 10. Porque recuerden que B eran todos los números del 1 al 5, que serían los únicos números que no van. ¿Qué pasaría si en lugar de eso yo hubiera dicho que hagamos el complemento de A? ¿Cómo me quedaría esa operación, muchachos? Dos, 4, 1, 3, 5, 7, 9. Me quedaría 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? Porque vamos a sacar todos los números de A. O sea, estos números de A no irían, no irían, no irían. Esto no iría, ¿cierto? ¿Listo? O sea, lo que hacemos en este espacio blanco, y por eso es importante también hacer el análisis gráfico, ¿no? Para determinar que, bueno, efectivamente, cuáles son los números que vamos a excluir o cuáles son los números que vamos a incluir. Más bien.
Entonces, ¿qué hice yo acá? Yo básicamente con este análisis gráfico lo que dije fue, bueno, en color curúa, pues entonces básicamente yo incluyo los números que me van a quedar aquí en el conjunto. Y en color blanco los números que tengo que excluir. Entonces esa es la ventaja de hacer este análisis gráfico, que me permite también hacer un análisis, digamos, visual y decir, oiga, mire, pues es que los que están en blanco son los que no van acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, todos los que están en blanco son los que no van acá. Y los que están dentro del color curúa, pues esos son los que sí van en el conjunto, ¿listo? Si yo hiciera ahora el complemento de C, ¿cómo me quedaría el complemento de C? Pues básicamente me quedaría 2, 4, 6, 6, 8 y 10. 8 y 10, ¿cierto? Y listo, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente, aquí cuando sacamos ese complemento, cuando nos pide el complemento, casi que estamos tomando un conjunto de referencia. En este caso tomamos el conjunto B y ese conjunto lo excluimos del conjunto universal. ¿Listo? El conjunto universal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si a mí me piden el complemento de ese conjunto B, entonces son todos los números que no están dentro de B. Y de hecho, bueno, aquí lo mencionaba en la definición. Me voy a regresar un momento para que veamos la definición, a ver si de pronto nos queda un poquito más claro así. Complemento, entonces nos decía lo siguiente, ¿no? Nos decía que el complemento de C, el complemento de A, perdón, son todos los X. Entonces, son esos X que pertenecen a U, pero que no pertenecen a A. Si se dan cuenta, es todo lo que está en A, eso sería pues lo correspondiente al conjunto A. Pero pues el restante, o sea, todo lo que no está en A sería su complemento, ¿listo? Entonces, casi que si yo digo lo siguiente, muchachos, de pronto a ver si así queda un poquito más claro. Si yo cojo A y yo lo sumo a C, o hagámoslo, digamos, en un término mejor. Si yo tomo A y hago la unión de AC, ¿esto qué me quedaría? ¿Cuál sería el resultado? ¿Listo, muchachos? ¿Cuál sería el resultado? Entonces, aquí para este ejemplo, tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto U, perdón, donde se va a incluir ese conjunto A. Si nos dice que el complemento de A es todo esto que está aquí sombreado de amarillo, y nos dice, hacemos la unión de A con la unión del complemento, ¿esto qué nos quedaría? ¿Cuál sería el resultado? El resultado sería el conjunto U. ¿Por qué? Porque sería todo lo del conjunto A más el complemento. ¿Listo? Que es todo lo que no pertenece a A. ¿Vale? Me están preguntando aquí lo siguiente. Listo. Me está preguntando Juliana lo siguiente. Me está diciendo, profe, y por ejemplo, A unión B, unión C, complemento, ¿cómo quedaría? ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer primero A unión B. Tendríamos que hacer primero esta operación, ¿no? Decimos, ponerla aquí hacia acá. A unión B, unión C, ¿cierto? Listo, vamos a hacer esa unión. ¿Alguien me puede, por favor, comentar cómo quedaría la unión de estos tres elementos? Nos quedaría, muchachos. 1, 69. 1, 2, 2, 3, 4, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, es correcto.
Ese sería. Si se dan cuenta, este conjunto de acá, esto que acabamos de escribir es igual a ¿qué? Es igual a nuestro conjunto universal, ¿cierto? A nuestro conjunto U. Si nosotros decimos lo siguiente, decimos A, unión B, unión C, y decimos que cuál sería su complemento, que es la pregunta que me están haciendo. ¿Cuál es el complemento o qué le falta a ese conjunto para convertirse en U? Pues nada, porque básicamente ya tiene todos los elementos de U, ¿cierto? Por lo cual este complemento nos quedaría un conjunto vacío. ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente en esta operación que hicimos acá incluimos todos los conjuntos, todos los elementos, perdón, del conjunto universal, por lo que no necesita ningún complemento. Ya aquí con esto constituye el conjunto universal. Y si nosotros hacemos el complemento, esto sería un conjunto vacío, no tendría elementos alguno. ¿Listo? No sé si ahí contesté Una tu pregunta, pregunta, Julie. profesor. Sí, cuéntame, Viviana. Por ejemplo, si en U hubiera dos elementos que serían, por ejemplo, 11 y 12, entonces la respuesta de A, unión B, unión C, complemento sería 11 y 12. Sí, es correcto. Si ese Ok, fuera el escenario, entonces esto nos cambiaría totalmente, ¿no? Porque son elementos que no pertenecen ni a A, ni a B, ni a C, ¿cierto? Es el complemento de esos elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Voy aquí a hacer un sombreo para que ustedes se den cuenta. Yo voy a churar acá. Voy a tomar, esto es todo A, todo esto, todo E, voy a tomar todo E y voy a tomar todo C, ¿cierto? Entonces, todo lo que esté fuera de estos tres conjuntos sería mi complemento. En este caso, por ejemplo, lo que preguntaba Viviana, como si tuviéramos elementos por fuera de esos tres conjuntos, entonces ese sería el resultado del complemento. Pero como en este caso particularmente, o en el planteamiento de este ejercicio, nosotros definimos que A, B y C constituyen todo el conjunto universal, entonces en este caso el complemento sería vacío. ¿Listo? ¿Listo? Ahí resolví tu pregunta, Viviana, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias. Vale, listo, perfecto, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces súper claro este tema del complemento, ¿cierto? Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. El último ejercicio nos decía lo siguiente, nos decía que hagamos A menos B menos C. Y si hacemos A menos B menos C, pues eso me quedaría algo así, ¿no? Porque básicamente estoy tomando mi conjunto A y le estoy restando los elementos que estaban en B y los elementos que estaban en C, o sea, que los elementos compartidos. Si se dan cuenta, A y C no tienen elementos en común. Si hiciéramos una intersección sería un conjunto Vacío. vacío, ¿cierto? Porque no hay ningún elemento en común. Lo mismo que nos pasaba anteriormente. Como no hay elementos a esa relación, entonces básicamente serían conjuntos vacíos, ¿listo? En el caso del conjunto B sí tiene relación con A, entonces todos estos elementos que se relacionan salen de este conjunto y básicamente nos quedaría así, ¿listo? Por eso es importante, como les comento, realizar este análisis gráfico. Esto nos permite, eso nos facilita, digamos, mucho más el análisis porque nos permite como identificar cómo estamos haciendo esta interacción aquí, ¿listo? ¿Y cómo nos quedaría esto por extensión? ¿Alguien me quiere comentar? ¿O cuáles serían los elementos de esta operación? Antes tiene como son. Conjunto universal 1, 2, 3 hasta el 10. Cierra el corchete. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que A está compuesto por 2, 4, 6, 8 y 10, ¿cierto? Y estamos restando estos dos elementos que están acá. O sea, estos dos elementos no van. Como les comento, el análisis gráfico básicamente es para que ustedes puedan analizar cuáles son los elementos que van y cuáles son los elementos que no van. Entonces, todo lo que está en blanco son los elementos que no van. Y lo que está en curúa, pues son los elementos que sí van en la operación. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría 6, 8 y 10, que son los elementos que están aquí dentro del color curvo. ¿Listo? Por eso hacer el análisis gráfico nos ayuda tanto. O sea, nos ayuda a identificar qué es lo que estamos haciendo acá. O sea, cuáles son los elementos que vamos a excluir o que vamos a dejar. ¿Listo? Sé que esto puede ser de pronto un poquito confuso al principio, pero como lo mencionaba Yuri hace un momento, yo creo que pues es cuestión de que hagamos bastantes ejercicios. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, muy claro. Ya más desenredadita. Listo, perfecto. Les hago una pregunta sobre este ejercicio, muchachos. ¿Cuál sería el resultado de la operación de A menos B? Mm, Sí, no. 7 y 9. A menos B. Entonces tomo A y le quito los elementos que estaban en B, ¿no? Los elementos en común. ¿Listo? Entonces casi que nos queda 6, 8 y 10, ¿cierto? Esto es parte de la pregunta que les hacía hace un momento. Digamos que casi que C no le quita nada a A porque no hay elementos en común, ¿no? En este caso, el único que le está quitando A es B, porque sí hay elementos en común, que son los que están acá. Por eso es importante, primero hagamos el análisis de estos diagramas y luego hacemos las operaciones. Es, digamos, una forma, digamos, más sencilla de que ustedes pues puedan como contextualizar un poco más el ejercicio, ¿listo? Entonces, es cuestión de que ustedes tomen y ustedes esto lo pueden hacer en cualquier programa, software, en lo que quieran, digamos, los dibujos a mano. Entonces ustedes toman un elemento, bueno, perdón aquí que listo. Bueno, voy a tratar de hacerlo aquí lo mejor que puedo, muchachos. No les prometo nada porque yo de dibujo no mucho, pero bueno. Listo. Digamos que Profesor, ahí una están nuestros pregunta, elementos. disculpe. Exacto. Bueno, digamos que esos son conjuntos perfectos y no tenemos ningún problema. Entonces, si yo hago estas intersecciones, entonces yo empiezo. Digamos, yo digo, bueno, tengo diferentes elementos. Entonces, primero empiezo a acomodar los de A. Digo, bueno, los elementos de A. 6, 8 y 10, los que no comparte con ningún otro conjunto. B, entonces, ¿qué hago en B? Bueno, entonces empiezo a analizar cuál comparte con algún conjunto. No, ninguno, todo lo comparte. O sea, todos los elementos de su conjunto los comparte con otros conjuntos que están por ahí. En C, ¿cuáles elementos no comparte? Pues 7 y 9, ¿cierto? Y entonces aquí cojo, empiezo. Bueno, ¿cuáles comparte con B? Entonces comparte 1, 3 y 5, ¿cierto? ¿Y cuáles comparte A con B? Entonces comparte 2 y 4. Y listo, mira, ahí ya tengo todos mis elementos. ¿Y entonces qué hago aquí? Pues básicamente ya ahí me queda mucho más fácil hacer todas las operaciones que ya estábamos viendo hace un momento. ¿Listo? Entonces aquí sí ya quiero Sí, señor. tomar B menos C. Entonces, ¿cómo me quedaría B menos C? Entonces lo voy a hacer aquí muy rápidamente, muchachos. Tomo todos los elementos de B, pero le resto los que me está quitando C. ¿Cuáles son los de C? Esos de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría ese conjunto? Me quedaría 2 y 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy cogiendo mi conjunto B, este de acá, que son todos estos elementos que están aquí, y le estoy restando los elementos que comparto con C. Básicamente sería 1, 3 y 5. Entonces me quedaría esto. Si yo tomara A menos C, pasaría lo mismo, ¿no? Entonces quedaría un conjunto 2, 4, 6, 8 y 10. Me queda exactamente igual que A. ¿Por qué me queda igual? Porque pues básicamente yo no comparto nada con C, entonces a mí no me está quitando nada C. ¿Listo? Si yo digo A intersectado con C, entonces me va a quedar un conjunto vacío porque no tengo aquí ninguna relación. Si se dan cuenta aquí, no hay nada. Pero si yo tomo de pronto A intersectado con B, entonces ahí sí me va a dar algo porque me va a quedar 2 y 4, ¿cierto?
Y si yo tomo A intersecta, perdón, otra vez, ya lo escribí. Y si yo tomo acá B intersectado con C, entonces me va a quedar 1, 3 y 5. Y si yo tuviera algún elemento que compartan estos dos, entonces ese iría aquí en la mitad, ¿no? Digamos que fuera el 1, ¿sí? Entonces lo comparto tanto con A, con B, con C. Y si ese fuera el caso, entonces tendría que dibujarlo ahí. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, ¿por qué estoy haciendo todos estos cálculos que estoy haciendo? Porque básicamente a mí el análisis gráfico me permite hacer todos estos análisis. ¿Listo? Una vez yo hago mi análisis gráfico, yo puedo hacer todos estos elementos que están acá. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que yo hice aquí cuando me pidieron esto, o sea, todo este ejercicio se reduce a grafique esto. Grafiquemos todo esto y luego resolvemos esto de aquí. Entonces, lo primero que yo hice fue graficar. ¿Listo? Grafiqué A, B y C. Y luego le puse los colores. Entonces, yo cogí en Paint y yo dije, bueno, A unión B, pues sería esto lo uno con B, entonces pues le pongo color curvo aquí, color curvo acá y listo. Y aquí pues ya hago mi análisis matemático de cuáles son los elementos que quedan. ¿Por qué? Porque los pinté en curva. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. ¿Listo? Ahí me quedaría. El siguiente ejercicio, B menos U. Entonces tomé todos los elementos de B y le resté todos los de U. O sea, todo el resto de aquí. ¿Listo? Entonces le resté los del C y los del A, por lo que me quedó un conjunto vacío. Aquí, ¿qué hice básicamente? Entonces aquí lo que hice fue tomar los elementos complementarios a B y pues hice mi análisis respectivo. Pero entonces si se dan cuenta, no hubiera podido hacer nada de esto o este análisis si yo no hubiera hecho mi análisis gráfico primero. Entonces por eso es importante, muchachos, cuando les pidan este tipo de elementos, dados los conjuntos A, B, C, U, determinar el resultado obtenido y les pongan ejercicios muy parecidos a estos de aquí, lo primero que yo les recomiendo es hagan la gráfica, hagan el diagrama de Venn y después analizan todo esto. Se van a dar cuenta que así el análisis va a ser mucho más sencillo. O sea, primero hagan la gráfica y luego empiezan a hacer todo esto, ¿listo? Esa es como la recomendación y pues como el orden en este caso, ¿vale? Profesor, una pregunta. Bueno, dos preguntas. Sí, Si yo cuéntame bien. quiero saber, por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, la intersección, es que no sé cómo explicarlo. Yo quiero saber la intersección de A y B, la intersección de B y C y la intersección de A y C, menos la intersección de A, B y C. Ese resultado es el sitio este donde se intersectan, donde usted puso el 1. ¿Entiende lo que le quiero preguntar? Sí. Acá, en Ok, esta parte, ¿sí? exacto. Ok, perfecto. Y la segunda pregunta. Yo he hecho los diagramas de Venn Euler en Word, pero a la hora de meterle el color a cada uno de los conjuntos para señalarlos, pues me cuesta mucho porque con Word pues no quedan tan bonitos como en PowerPoint. ¿PowerPoint? Sí. Ujú. Sí. Entonces, bueno, se ve más o menos cómo están, pero no quedan así bonitos, bonitos. ¿Vale que los pase así? Sí, lo importante pues realmente es que sea como comprensible el ejercicio, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, pues lo que yo les comentaba, ¿no? Este, por ejemplo, yo lo hice en Paint. O sea, yo tomé, hice estos círculos en Paint y saqué la imagen y la pegué en el PowerPoint. Eso fue lo que yo hice básicamente para hacer este ejercicio. Entonces, lo importante, digamos, es que, bueno, pues personalmente, digamos que yo no trato más bien como de analizar lo que ustedes hicieron en el ejercicio. Si es comprensible lo que de pronto tú me colocas en el documento, pues yo no tengo ningún problema. O sea, lo puedes hacer en el software que más se te facilite. Si de pronto yo abro el documento y eso, y pues encuentro que de pronto no es como muy comprensible, lo primero que yo pues te voy a empezar a decir es, bueno, mira, pero pues esto aquí no entiendo
¿qué estás haciendo acá? Esto va con esto no entiendo dónde va, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, pues es que me voy a confundir, ¿vale? Y no voy a entender lo que de pronto tú Ok, me quieres decir en este ejercicio. Pero, por ejemplo, no sé, tú me dices acá, bueno, aquí me pusiste una rayita verde, una rayita roja acá y una rayita amarilla aquí y aquí una verde. Entonces, pues, si tú me pones eso y pues desde que sea algo comprensible, yo voy a decir, listo, no hay ningún problema, ¿sí? Yo lo que voy a revisar básicamente es que tú hagas el análisis. Ya digamos la presentación y eso, pues es importante, sobre todo pues por el tema del orden, pero pues no hay ningún problema. O sea, ustedes lo pueden hacer en lo que les quede más fácil. Como te digo, pues aquí en Paint me parece más fácil porque pues básicamente uno toma, dibuja los círculos y luego coge como el tarrito de pintura y le pone los colores aquí respectivamente. Pero pues ahí sí, como ya, te quede más fácil. Lo importante es que sea, digamos, comprensible, es lo único. yo quisiera pues hacerlo así bonito, pero es que entre las otras asignaturas que tengo que hacer, pues si puedo lo cambio, porque tengo que ponerme, sentarme a investigar cómo lo hago y lo cambio, pero si no me da tiempo, pues lo dejo así, que es como lo que se me dio como más fácil de hacerlo. Listo, vale. Vale, no hay ningún problema. Lo que te digo, lo importante, digamos, es que sea comprensible, ¿vale? Y que yo entienda que efectivamente aquí, porque ¿qué pasa? Mira, ¿en qué diferencia todos estos esquemas? Si se dan cuenta, todos estos esquemas son exactamente iguales, ¿sí? Son tres círculos intersectados y un cuadrado y unas letras acá y unos números. ¿Yo qué hice? Yo llegué, hice todo esto y ya esto estaba en blanco. Y aquí solamente, de acuerdo a la operación que estaba haciendo, pues le puse colores. Pues aquí A unión B, pues coloreé estos tres elementos. Bueno, estos cinco elementos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis elementos, perdón. B menos U, bueno, solamente coloreé este elemento porque pues ese era el que me pedía el... Pero si te das cuenta, mira, es el mismo, exactamente el mismo esquema. O sea, yo lo que hice aquí fue que de acuerdo a la operación, pues hice estos colorcitos y le puse estos colorcitos. Lo importante es que si tú me vas a colocar, por ejemplo, esto, ¿sí? B o el complemento de B, yo entiendo aquí a través de la gráfica que este es el complemento de B, ¿sí? Que yo entienda que acá se está haciendo una resta entre B, que es el elemento que yo tomo de referencia, y el elemento universal, ¿sí? Que yo tome acá A unión B y que efectivamente cuando yo revise este diagrama yo diga, ah, sí, es que aquí está A y B, se entiende claramente que hay una unión, ¿listo? Entonces es básicamente Ok. eso. O sea, cuando ya revise los diagramas, si tú me pones los tres círculos, pues yo voy a decir, sí, está bien, pero entonces no se están representando las operaciones realizadas. Profesor, Entonces, una pregunta, perdón que de pronto esté muy participativa, pero es que tengo un poco de dudas. Por dale, no hay ejemplo, si problema. yo se puede representar, es que nunca, o sea, de los ejercicios que yo he visto, no he visto esto. Para uno representar, si yo quiero representar A intersección de B, cierro paréntesis, más B intersección de C, cierro paréntesis, más C intersección de A, cierro paréntesis. ¿Eso se puede representar así, con el más en medio de los paréntesis? ¿O simplemente se pone A intersección de B, cierro paréntesis, B intersección de C, cierro paréntesis, y C intersección de A, cierro paréntesis? Bueno, para eso que me estás preguntando particularmente, quisiera que revisáramos un momento lo que nos está diciendo la guía o el anexo, porque eso creo que pues, sería como muy importante para definir cuáles son las labores que nos está pidiendo acá. Entonces, por ejemplo, listo, nos dice lo siguiente, ¿sí? Nos dice, a partir del diagrama que hayan seleccionado deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Sombrear cada una de las operaciones indicadas.
¿Listo? Entonces aquí nos está diciendo cuáles son las operaciones indicadas. Entonces nos está diciendo C, nos está diciendo A intersectado con B, y aquí nos está diciendo C intersección. Bueno, aquí pues casi que ya están desarrolladas, ¿no? O sea, casi que ya está desarrollado esta intersección. Entonces casi que aquí lo único que tienen que hacer ustedes es hacer la operación por extensión. Sí, porque por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, sombrear cada una de las operaciones indicadas, pero si se dan cuenta ya están sombreadas, ¿no? Que aquí pues la idea es que, pues lo que entiendo de la guía es que ustedes mismos la sombrearan, ¿no? Pero pues aquí ya les están dando un adelanto del ejercicio. Entonces, pues está bien. Esto pues básicamente lo que les está permitiendo pues es definir o les está brindando como una ayuda para que ustedes puedan determinar por extensión a partir de estas operaciones, ¿listo? Y entonces aquí pues se hace como la operación respectiva. ¿Listo? Pero, pero sí, pues la idea, digamos acá, por lo menos en este ejercicio que es donde se mira lo de la extensión, es esa, ¿vale? Es eso, que ustedes hagan el sombreado. ¿Listo? Entonces a ustedes les dan este elemento, este ejercicio, y pues ahí lo que ustedes tienen que hacer es primero sombrean y luego a partir de eso, o sea, básicamente lo que hicimos ahorita, ¿no? O sea, realizar este sombrero de acá, este sombrero de acá, y empiecen a sombrear C. ¿Qué significa C? ¿Qué significa A intersectado con B? ¿Y qué significa C menos A intersectado con B? ¿Listo? O sea, que gráficamente se entienda. Esto era lo que yo les comentaba a ustedes hace un momento, ¿no? O sea, que gráficamente se entienda aquí qué operación se está haciendo, que sería esta en este caso. ¿Listo? Y acá, además de eso, además de solicitarles esa información, les está diciendo también que determinen por extensión el conjunto obtenido, que es básicamente lo mismo que estábamos haciendo acá, ¿no? Entonces voy a volver a poner la presentación. Este ejercicio que estábamos viendo es el ejercicio, este es el ejercicio 2. ¿Listo? Entonces aquí se tiene que realizar el sombreado y se tiene que realizar, o sea, esto que estamos desarrollando nosotros aquí en la presentación. Básicamente es lo mismo, ¿vale? Entonces por eso les comento pues que parte de la tarea acá o parte de la participación en ese punto es que ustedes hagan este sombreado, o sea, todo lo que estamos haciendo acá, ¿vale? Entonces, por eso te comentaba, Viviana, que es muy importante pues que esté como muy bien referenciado y qué se está haciendo. Si te das cuenta aquí, yo no solo hice el sombreado, sino que en la parte de abajo también escribí cómo me va a quedar el resultado. ¿Listo? Entonces, esos son los dos elementos que nos piden ese ejercicio, ¿vale? Sí, señor, muchas gracias. Vale, listo, con gusto. Voy a resolver unas preguntas que me están haciendo aquí en el chat. Entonces, me dice Julio Cristancho, me dice, profesor, una pregunta. En el foro hay que subir todo el trabajo de la letra que seleccionamos. Si ustedes quieren, lo pueden subir todo y yo les doy la retroalimentación. En la tarea anterior, hubo personas que me subieron todo el taller y yo les dije, muchachos, está bien, está mal, por favor, corrijan este punto. Ya depende más de ustedes. Hay personas que solo me subieron un punto. Entonces, en el punto en el que yo les comenté, les quedó bien, pero en el resto les quedó mal. Entonces, creo que esto es como más una iniciativa autónoma, ¿no? Entonces, que ustedes pues también, si ustedes quieren que yo revise todo, pues nada, con mucho gusto. Para eso estoy, esa es mi idea. Mientras más los puedo apoyar a ustedes, muchachos, mucho mejor. O sea, mientras ustedes se sientan más respaldados con la atención o pues el acompañamiento que yo les estoy haciendo, pues mucho mejor. O sea, yo realmente, como les comento, pues esa es como la intención o esa es mi labor acá con ustedes, o sea, poderlos asesorar y que ustedes pues tengan como el mayor soporte. Si ustedes quieren subir un solo punto, si quieren que los ayude un solo punto, pues perfecto, me suben solo un punto. Hay personas que me suben todo el taller, yo lo reviso, no tengo ningún problema. Pero no es obligatorio, Julio, para que lo tengas presente, ¿vale? Esto es más como les comento, un tema autónomo. Si ustedes quieren subirlo todo, perfecto, o sea, yo no tengo ningún problema, inclusive mucho mejor para mí y para ustedes también, porque yo les voy comentando, pues básicamente qué deben hacer en cada punto, qué deben corregir, ¿listo?
Yuri comentaba Paint, sí, igual, o sea, yo utilizo Paint, hay otras herramientas también, inclusive en el mismo PowerPoint se puede hacer, pero lo importante es que quede esa identificación. Julio también escribe, profesor, qué pena, hay que subir video con el primer ejercicio en esta ocasión. Sí, efectivamente, como lo comenta Juliana, el video solo en el ejercicio 3, para que lo tengan presente, muchachos. En el anterior se hacía como una introducción en inglés, en este no es necesario. Pero si ustedes quieren hacer la introducción está bien, pero en esta vez no es obligatorio que hagan la introducción en inglés, ¿vale? Entonces también para que lo tengan presente, pero sí es importante que hagan el video del desarrollo del ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Comentario? Listo. Vale, Julio, con mucho gusto. Bueno, voy a continuar entonces con los últimos dos ejercicios como para que finalicemos y lo que les comento, como esta teoría es muy sencilla y pues digamos es muy corta sobre todo, más que sencilla es corta, entonces la idea pues es que en las siguientes sesiones sigamos haciendo ejercicios, ¿vale? Para que esto pues quede totalmente afianzado. Alguien me comentaba por chat, no sé si era en este chat de la reunión del día de hoy o era el chat también del WhatsApp, no estoy seguro, pero me comentaba como, bueno, profe, por favor, denos la retroalimentación como para tener tiempo de tener como esta parte, digamos, de tranquilidad para el desarrollo del ejercicio. Como les comentaba, como estaba un poco con el tema de la tarea 1, pues entonces eso pues ha sido como una revisión bastante extensa, sobre todo porque se extendieron algunos tiempos y eso como que nos descuadró el horario. Pero como les comento, espero el fin de semana poderles dar la retroalimentación y pues como les venía comentando, por lo menos 1 o 2 días máximo para que ustedes tengan esa retroalimentación y tengamos el tiempo específico para podernos poner al día. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a hacer dos ejercicios muy sencillos también, que pues hacen parte también del taller. Y como les comento, la próxima sesión, pues la idea sería que hiciéramos más ejercicios con este tema. ¿Listo? Nuestro cuarto ejercicio dice lo siguiente. Dice, en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, los estudiantes Roger, Robert, Jimmy, Yanis y Kurt utilizan diferentes medios de transporte. Entonces nos dice, Kurt, Yanis y Jimmy utilizan bicicleta y transporte público. Robert utiliza carro y transporte público. Y Roger vive muy cerca, por lo que siempre camina hacia la universidad. Entonces aquí pasa algo muy parecido a lo que hacíamos nosotros en nuestro ejercicio anterior, nuestro taller anterior, ¿no? Es como identifiquemos efectivamente cómo interactúan estos elementos para realizar nuestro análisis y nuestro análisis de razonamiento cuantitativo y razonamiento lógico matemático. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener 5 estudiantes, ¿cierto? Estudiantes Roger, Robert, Jimmy, Janice y Kurt. Esos serían nuestros 5 estudiantes. Y tenemos varios medios de transporte, ¿no? Tenemos bicicleta, tenemos transporte público, tenemos carro y tenemos uno que se va caminando. Entonces tenemos 4 medios de transporte, ¿listo? ¿Cómo vamos a organizar esto dentro de la teoría de conjuntos? Básicamente haríamos lo siguiente, ¿listo? ¿Qué tenemos acá? Yo tengo que, básicamente, hay 4 conjuntos. ¿Cómo lo definí yo? Lo definí como 4 conjuntos, ¿listo? Estos conjuntos, bueno, aquí, muchachos, qué pena me quedó esto mal, porque aquí no serían 5, sino que serían 4, ¿vale? Listo. Porque 5 son los elementos que tenemos totales, ¿no? Pero tenemos realmente... Ah, no, perdón, sí. Sí, aquí tenemos 5, ¿no? No, disculpen. Olviden lo que acaba de decir, perdón. Estos son los elementos, sí, está bien. Está bien. Tenemos 5 elementos y 4 conjuntos, sí, está bien. ¿Cómo definí yo mis conjuntos? Entonces yo dije, A sería bicicleta, B sería transporte público, C sería carro y D sería caminando, ¿sí? El que se va caminando. Entonces, ¿qué me decía mi ejercicio? Me decía que Kurt, Yanis y Jimmy tomaban transporte público y además de eso también usaban bicicleta. ¿Listo? Entonces, por eso aquí tenemos una intersección entre A y B. Entonces, esto es bicicleta. Este sería transporte público. Este sería carro. Y este sería caminando. Me quedó como raro esto. Bueno, a pie. Listo. Corregir para hacer más sencillo el a pie.
¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo lo representé gráficamente? Pues básicamente tomé 4 conjuntos, donde yo dije, cada conjunto es mi transporte público, y los elementos de este transporte público, pues, ¿quiénes son? Pues las personas que lo utilizan, ¿listo? Entonces, en este caso, hice la intersección. Si se dan cuenta, aquí Rob utiliza carro y utiliza también transporte público. Roger es el que está más aislado de todos porque él solo se va caminando, o sea, no utiliza ni bicicleta, ni bus, ni nada de eso, o sea, se va caminando porque vive al lado de la universidad. Entonces, por eso digamos que aquí yo lo que hice fue, tomé los 4 conjuntos y dije, bueno, voy a tomar estos conjuntos y pues voy a hacer las diferentes intersecciones y voy a decir, entonces, aquí puedo sacar muchas premisas, ¿no? Aquí puedo decir, ¿cuántas personas utilizan bicicleta? Entonces, ahí yo puedo decir 3. ¿Cuántas personas utilizan transporte público? 4. ¿Cuántas personas se van caminando? 1. ¿Cuántas personas utilizan solamente carro? No, ninguna, ¿cierto? ¿Cuáles personas utilizan solo bicicleta? Ninguna. ¿Cuáles personas utilizan solo transporte público? Ninguna. Entonces, si ven, a partir de esta teoría o a partir de esta representación gráfica, yo puedo llegar a ciertas conclusiones y puedo sacar todas las operaciones. Y aquí inclusive pudiera empezar a hacer A unido con U, con B, perdón, A unión U, el complemento de A, el complemento de B. Bueno, podría hacer una serie de elementos acá que pues me van a permitir solamente por el hecho de yo ya tener mi esquema gráfico, o sea, mi diagrama de Venn. Entonces, por eso es como tan importante poder hacer este diagrama, porque básicamente a partir de este diagrama, nosotros ya podemos sacar muchas premisas, ¿no? Entonces, esto es como lo primero, cuando tenemos ejercicios de este tipo, lo primero que se sugiere es hagamos el diagrama, ¿sí? O si nos piden hagamos esto, hagamos el diagrama primero, ¿listo? Esto para que lo tengan presente. Nuestro último ejercicio, que pues es un ejercicio muy parecido a los que ustedes tienen en sus guías. Entonces tenemos lo siguiente. Esto es caso de la vida real, muchachos, como se pueden dar cuenta. Mire, dice lo siguiente. Dice, en el curso de pensamiento lógico y matemático tenemos la siguiente información, ¿sí? El curso tiene un total de 175 estudiantes. 40 estudiantes prefieren desarrollar tablas de verdad. 30 estudiantes prefieren estudiar las leyes de inferencia, que yo creo que por ahí 10 prefieren. No, mentira, pero es un tema chévere, muchachos. Yo sé que muchos también se dedicaron y a todos les gustó mucho ese tema. Pero bueno, fue como el que más se dificultó, pero sé que les gustó también. O sea, vamos a incrementar ese 30 también. 100 estudiantes prefieren estudiar conjuntos, porque conjuntos es más chévere, es más fácil y es más amigable. ¿Listo? 20 estudiantes prefieren estudiar conjuntos y tablas de verdad. 10 estudiantes prefieren estudiar leyes de inferencia y tablas de verdad. Y solo 5 estudiantes prefieren las 3 temáticas. ¿Listo? ¿Cómo voy a representar yo eso gráficamente? Entonces, ¿qué puedo identificar primero? Y aquí pasa algo muy parecido a lo que pasaba en el escenario anterior. Y esta es como la clave, muchachos, del pensamiento lógico y matemático. De esta asignatura esa es la clave. Empecemos a hacer un razonamiento de, bueno, ¿qué encontramos acá? ¿O qué podemos identificar de entrada? Entonces, lo primero que podemos identificar es que nuestro conjunto universal tiene un total de 175 estudiantes, ¿cierto? Vamos a tener que 40 desarrollan tablas de verdad, 3 estudiantes prefieren estudiar leyes de inferencia, 100 estudiantes prefieren estudiar conjuntos, y si se dan cuenta ahí de entrada yo puedo decir 5 estudiantes no prefieren ninguna de las anteriores. Hay 5 estudiantes que no prefieren ninguna. O sea, no quieren esto, o sea, ni les gustan las tablas de verdad, ni les gustan las leyes de inferencia, ni les gustan los conjuntos. 5 estudiantes. Hay 20 dentro de No, los que ya profe, ahí tuvimos. dices, perdón, ahí dice que prefieren las 3 temáticas. Claro, pero mira que acá hay algo muy interesante y es, bueno, esto es importante que hagamos el análisis, por eso es importante que hagamos el análisis gráfico. Mira, si te das cuenta, estos 5 que prefieren las 3 temáticas están incluidos dentro de los 40, dentro de los 30, dentro de los 100 que están acá, ¿ves? Entonces Sí, puede ser que de aquí salgan 2, que de aquí salgan otros 2 y que de aquí salga 1 y eso nos constituyen estos 5 de aquí, ¿ves? sí. Ah, bueno, Entonces, es que yo te entendí que estabas diciendo que no preferían ninguna. Perdón. claro que sí, ¿sabes por qué ¿sabes por qué puedo afirmar eso?
sin necesidad de hacer el diagrama, porque me están diciendo que son 175 estudiantes, ¿cierto? Y me está diciendo que 40 prefieren tablas de verdad, 30 prefieren leyes de inferencia, o sea, van 70, ¿cierto? Y 100 prefieren estudiar conjuntos, o sea, ahí van 170. Hay 5 personas que no están por fuera. Ok, ¿Listo? sí. Claro, y estos 5 estudiantes, claro, aquí hay como una trampita, ¿no? Porque aquí uno podría entender, no, es que esos 5 estudiantes son los que faltan acá, ¿no? Pero no porque pueden pertenecer a estos mismos grupos. ¿Ves? Esos 5 estudiantes pueden pertenecer a esos mismos grupos. Estos 20 estudiantes, o sea, no quiere decir que, por ejemplo, cuando yo digo aquí, 20 estudiantes prefieren estudiar conjunto y tablas de verdad, entonces sería 40 más 30 más 100 son 170, más 20, 190, más 10, 200, 200, o sea, entonces ya se me sale la cuenta. Lo que me está indicando a mí acá es que dentro de todos esos 175 estudiantes hay 20 que prefieren estudiar las dos cosas, 10 que prefieren estudiar la diferencia de tablas de verdad, 5 prefieren todo, pero pues definitivamente aquí hay 5 que quedaron por fuera. ¿Listo? Para que nos constituya estos 175, porque si sumamos estos 40 más estos 30, esto me da básicamente, me dan 70, y estos 100 entonces me daría los 170, y entonces aquí hacemos todas las uniones respectivas, ¿no? Pero sí, definitivamente hay 5 que me quedaron por fuera, ¿no? Entonces básicamente sería eso. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de representar. Y entonces, cómo puedo yo aquí realizar mis análisis? Entonces, puedo decir, ¿cuántos estudiantes? Esa podría ser una pregunta, mira. ¿Cuántos estudiantes no prefieren ninguna? Bueno, entonces ya tengo la respuesta. Los que prefieren ninguna son 5. ¿Listo? Aquí puedo responder mi primera pregunta. ¿Cuáles estudiantes prefieren estudiar leyes de inferencia y conjuntos? No, ninguno, mira, o sea, que quieran estudiar las dos, no, solamente esas dos, ninguno, mira, aquí no hay nada. ¿Cuáles estudiantes prefieren las 3 temáticas? Ya no lo dijo el ejercicio, 5, ¿listo? ¿Cuáles estudiantes prefieren estudiar tablas de verdad y conjuntos? 20, ¿listo? Entonces, a partir de todo este análisis gráfico que yo realizo, pues como se dan cuenta, ustedes pueden determinar los diferentes escenarios que hay. Entonces, aquí, ¿cuál es el reto del ejercicio? Básicamente, tomen esos elementos y hagan ese análisis y empiecen a desarrollar los diagramas de Venn. Entonces, a partir del diagrama de Venn ya pueden resolver todas las preguntas. Creo que esta es como la parte, digamos, más compleja del ejercicio, porque pues que esto se puede prestar para confusiones, ¿no? Entonces, lo primero es que definamos cuáles son los conjuntos, ¿no? Entonces, aquí, muy fácil, yo tomé. El grupo universal son 175 estudiantes, entonces ya de entrada, esto me está diciendo cuáles son los elementos, ¿no? El curso tiene un total, yo ya estoy diciendo, aquí esto me está diciendo que el, el cardinal de U sería 175, ¿cierto? De entrada ya me está diciendo eso. 40 estudiantes prefieren desarrollar tablas de verdad, entonces yo digo, tablas de verdad sería mi conjunto A, y tengo 40 estudiantes. 30 prefieren estudiar leyes de inferencia. Leyes de inferencia sería mi conjunto B, que serían 30. ¿Qué más tenemos acá? Letra... A ver, regálame un segundo. Listo. 100 estudiantes prefieren estudiar conjuntos, entonces conjuntos. Conjunto sería mi conjunto C, entonces esto sería 100. Conjuntos y tablas de verdad, entonces sería conjunto sería la C, tablas de verdad sería la A, entonces sería esta intersección, ¿cierto? 10 estudiantes prefieren estudiar leyes de inferencia y tablas de verdad. Ah, bueno, esto sería 20. 10 estudiantes prefieren estudiar leyes de inferencia y tablas de verdad. Entonces tomo leyes de inferencia la letra B y tablas de verdad la letra A. ¿Listo? Esto me da que 10.
5 estudiantes prefieren las 3 temáticas, entonces sería A intersectado con B intersectado con C, ¿cierto? Sería igual a 5. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, yo ya empiezo a definir cuáles son mis conjuntos, mis elementos, y yo creo que con esta información, pues yo ya puedo realizar una gráfica, un diagrama de Venn. Entonces, básicamente que me quedaría de esta manera, ¿cierto? Y además de eso, pues si yo hago la suma 40, 30 y 100 y no me da 175, pues yo digo efectivamente hay 5 que se quedaron por fuera. ¿Listo? No quiere decir que no existan, sino que están dentro del conjunto universal, porque yo dije que hay 175 estudiantes. De entrada yo ya definí el número de elementos que tenía. ¿Listo? Ya aquí lo que necesito es como clasificar, ¿no? Entonces realizo la clasificación por conjuntos, ¿no? Entonces, esto tiene esta preferencia, entonces A, este tiene esta preferencia, entonces B, este tiene esta preferencia, entonces C, y entonces empieza a hacer las intersecciones, las uniones o lo que el ejercicio me pida, ¿vale? Entonces aquí en esta parte, ya digamos para finalizar, no sé si tienen alguna pregunta. Estos ejercicios, muchachos, pues traté de hacerlos como lo más similar al taller. La idea es que en la próxima sesión sigamos haciendo ejercicios. Como les comento, pues ya no le voy a dedicar más tiempo a enseñarles la teoría, porque pues ya la revisamos todo, ¿no? Pues ya lo revisamos todo, hicimos como toda la, la revisión teórica, entonces creo que pues eso ya está claro. Yo creo que ya es una cuestión de hacer muchos ejercicios, ejercicios y ejercicios, ¿listo? Entonces quiero que las próximas 2 sesiones que nos quedan, de hecho, la próxima sesión voy a traer unos ejercicios hechos y la última sesión, al igual que en la tarea pasada, la voy a dejar para que resolvamos dudas e inquietudes. ¿Listo, muchachos? Voy a resolver las preguntas que están dentro del chat. Me escribe Viviana, todo muy claro, profe. Disculpe afanarlo, no, antes qué pena con ustedes. Esto es un compromiso con ustedes y pues bueno, nada, pues es con mucho gusto. La idea pues es como ponerme al día y pues darles una respuesta un poquito más óptima porque yo sé que de todas maneras ustedes están corriendo con otras cosas, tienen otras asignaturas. Entonces sé que de pronto pues esa respuesta a tiempo puede servir bastante. ¿Listo, muchachos? Igual, bueno, pues la idea también pues es que asimismo pues yo también trataré pues de ser comprensivo cuando revisemos, cuando, no sé, de pronto que no tuvieron suficiente tiempo para revisar cierta cosa, pues la idea es que también hagamos ese acompañamiento, ¿listo? Juliana, yo le escribí por WhatsApp, ejercicio 3 estoy confundida, sí, tengo pendiente pues responderte, entonces ahorita en un momento revisamos el ejercicio, ¿vale? Bueno, tutor, en una web el director nos dijo que la suma nos debería del total, en este caso 175. ¿Listo? O sea, el total, todo nos debería dar 175 como lo veníamos comentando acá. Efectivamente, porque ¿qué definimos? O sea, la primera premisa que definimos fue que nuestro curso tenía 175 estudiantes, ¿cierto? Entonces, este debe ser nuestro conjunto universal, pero cuando no da acá, ¿sí? Cuando no da 30, cuando no da 40, cuando esto no nos da completo, pues básicamente lo primero que podemos intuir nosotros es, hay unos elementos que no pertenecen a A, no pertenecen a B o no pertenecen a C. ¿Y por qué? Para ponerlo dentro del contexto. Decíamos, hay estudiantes que les gustan las tablas de verdad, a otros les gustan las leyes de inferencia y a otros les gusta conjunto, ¿cierto? Pero hay 5 estudiantes que no pertenecen a A, no pertenecen a B, no pertenecen a C, no se identifican ellos con ninguna de estas temáticas. Entonces, sí nos da, claro, nos tiene que dar todo, o sea, al final del día, sí nos tienen que aparecer esos 5 estudiantes, así no les guste las temáticas, pues de todas maneras, ellos están dentro del grupo universal, ¿no? Entonces, esto podríamos entenderlo, digamos, en un conjunto aparte, ¿sí? Inclusive yo aquí podría crear el conjunto D. Digo, los que no les gusta estudiar ninguna de estas temáticas porque no sé, bueno, no les gusta. Entonces, sí, claro, aquí podría crear inclusive un cuarto conjunto que me indique eso, ¿no? Que me indique los estudiantes que definitivamente no. ¿Listo? Entonces, efectivamente esto nos define cuál debería ser el número de elementos que tiene nuestro conjunto universal, pero no quiere decir que pues tenga que pertenecer a este, o este, o este, porque resulta que hay estudiantes, por ejemplo, en el caso de nuestro ejercicio, hay estudiantes que definitivamente no pertenecen ni a A, ni a B, ni a C, ¿no? Porque no están identificados con ninguna de estas temáticas, ¿vale? ¿Listo? Entonces sí están, efectivamente, pero pues van en un conjunto aparte. ¿Listo?
Es que dijo que el ejemplo de 40 del conjunto A más 2 de la intersección más 2 tendría que dar el total de 175. No, al final de todo nos tiene que dar 175, o sea, tienen que aparecer todos los estudiantes y no pueden sobrar ni pueden faltar, ¿no? Entonces aquí yo creo que es muy importante también pues que hagamos como un análisis específico, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí esto se puede prestar para confusiones, muchachos, y pues sí, como que les pido, digamos, que realicemos como un análisis muy específico de esto, porque ¿qué tenemos, no? A es igual a 40, pero entonces ustedes me pueden decir, no, pues aquí 40 más 10 más 5, no, porque es que aquí yo que estoy indicando, ¿no? 40 es lo que está en todo el conjunto A y 30 es lo que está en todo el conjunto B, ¿sí? Pero estos elementos que yo coloqué aquí son los puntos de la intersección, ¿vale? O sea, los elementos que tiene la intersección. ¿Listo? Entonces, esta intersección tiene 10, esta tiene 5 porque es la que tienen todos los conjuntos. Aquí esta tiene 20. ¿Listo? Entonces, estas son como se colocan aquí de referencia porque son las intersecciones. Pero si se dan cuenta, al final lo que nos tiene que dar es la suma de todos los elementos de los conjuntos. Si no nos da, lo que nosotros podemos intuir o podemos concluir es, hay otro conjunto que no se está colocando acá, que pertenece al conjunto universal, definitivamente hay una pertenencia acá, pero pues que no pertenece ni a A ni a B ni a C, entonces seguramente está por fuera de eso, ¿listo? Pero sí tiene que estar, ¿vale? O sea, siempre tienen que estar todos los elementos del conjunto universal, no se pueden omitir por más que no pertenezcan a esos conjuntos, ¿vale? Si les llega a pasar eso, muchachos, colóquenlo así como lo estoy haciendo aquí. Entonces hagan esto. Digan, claro, mire, profe, y estos 5 sobraron. Y eso es totalmente válido, ¿listo? Para que lo tengan presente. Flor Stephanie me escribe, ¿este CIPAS tiene asistencia? Sí, ya les comenté hace un momento que pues cuando yo tomo las reuniones de Teams y hago la grabación, él automáticamente me descarga la asistencia, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, bueno, creo que pues ya se nos agotó el tiempo, muchachos. La idea pues es que, como les comento, hagamos 2 sesiones más donde podamos resolver inquietudes. No voy a seguir pues como haciendo énfasis en el tema de la teoría, porque pues básicamente como les comento, digamos una teoría un poquito más corta, que pues esto requiere yo creo que un poco más como el tema de ejercicios. Entonces la próxima sesión, muchachos, la vamos a dedicar a seguir haciendo ejercicios. Igual tenemos pues nuestras webconferencias, tenemos nuestro tutor en línea, pues donde vamos a seguir haciendo más y más y más ejercicios, ¿vale? De todas maneras, ustedes pues cualquier cosa, cualquier inquietud me van subiendo las inquietudes al foro. Al WhatsApp también, pues ustedes saben que yo trato de contestarles lo antes posible, sino que pues los que les comento. Básicamente por este tema de la tarea uno, pues ahí sí me excuso con ustedes pues por las demoras que hemos tenido en eso, ¿vale? Pero espero que ya esta semana nos pongamos al día con esas respuestas. Para finalizar el CIPAS, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta adicional, comentario, sugerencia, algo que quieran de pronto preguntarme, que quieran agregar a la sesión. Listo, Ingrid me escribe, muchas gracias, profe, por la explicación, me queda un poco más claro. Rosa también me escribe, gracias, profe. Joana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Espero pues haya sido de provecho para ustedes, espero hayamos aclarado dudas. Y bueno, muchachos, pues si no tenemos ninguna otra observación, pregunta adicional, entonces pues nada, entonces así haríamos como finalizaríamos nuestros IPAs del día de hoy. Recuerden por favor entonces que les voy a estar programando para la próxima sesión. Sí, sí, ¿quién está hablando? Perdón. Laura, ¿será que yo me podría quedar con su Hola, merced un Laura. momentico a final de la clase? Un Sí, momento. claro que sí, pues aquí, digamos, dejamos Vale. abierto el espacio y ya, entonces para que hagan sus preguntas, ¿vale? Listo, muchachos, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, les agradezco pues de verdad pues, con su colaboración y bueno, desde este momento entonces voy a dejar de grabar la sesión, listo, para que la tengan presente. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente, espero pues poderles